Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión. Les cargué en su Classroom una actividad. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Saben lo que tienen que estar realizando específicamente en esa actividad, chicos? No, profe. ¿Tienes dudas, Reina? ¿No tienes dudas? No, profe. Ok, correcto. Es algo muy fácil de apreciar, de saber qué es lo que en determinado momento tienen que entregar. ¿Nadie tiene dudas entonces lo que tienen que estar entregando de actividad? ¿Ya lo checaron? No, profe, y ya sí lo acabo de checar. Ok, ¿no hay dudas, Hazael? No, profe, de hecho aparecen nada más 5 tipos. Ok, correcto. Ujú. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la actividad esa? ¿Nadie? Ok, perfecto. Si por alguna situación, determinado tiempo, a lo mejor les falla el internet o alguna otra cosa, pues nomás simplemente notifíquenme para estar al tanto de esa situación, chicos. Porque sí he estado viendo, he estado haciendo comparaciones en cuanto a los que se están conectando, ponen su nombre por el chat y a los que normalmente se quedan eh, pues conectados, obviamente, están poniendo atención en las sesiones, les, les, les hago una mención, por ejemplo, en la primera sesión que tuvimos hace unos minutos, aparecíamos conectados 21. Estoy checando los que mandan su nombre y obviamente pues, aparecen 21, pero en el transcurso de la sesión después se van desapareciendo. Entonces no es la cuestión de nada más entrar, poner el nombre, ok, nada más pongo el nombre y pongo de que ya estuve presente y pum, me salgo y ya, se acabó. Sí me doy cuenta de esa situación, créanme, ¿eh? Sí me doy cuenta de ese aspecto. No nada más es entrar, poner su nombre y deslindarse de la sesión. Por eso siempre les pregunto si tienen alguna duda, siempre al azar. Luego les pregunto si tienen dudas, si tienen algún comentario y me voy directamente, más directamente, obviamente, eh, bajo su nombre, con que están, obviamente, digo su nombre y les pido participación en esa cuestión o si no tienen alguna duda. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente los que normalmente se quedan en las sesiones, se conectan, son los que entregan las cosas bien. Eh, y los otros, simplemente, los que no se conectan, se siguen equivocando en la información muchas veces que se los solicita, transgreden la información y muchas otras cuestiones también. Entonces, más que nada por eso también soy recíproco en la cuestión de pedirles si tienen alguna hora, de solicitarles, si tienen dudas, si tienen algún comentario, obviamente con las tareas, con las actividades, para disiparlo, obviamente también aquí en las sesiones. Eh, no están expensos en esa cuestión, exentos tampoco de que no tenga dudas y obviamente se disipan los que ven los videos, si no pueden estar en las sesiones en vivo, pues obviamente pueden sacar provecho, pero si no están en las sesiones en vivo, como les comentaba, y si tampoco ven los videos y se dedican la materia, pues por eso se están equivocando también en la información que entregan en sus tareas y en sus actividades, porque en determinado momento tienen dudas, no ven los videos, no se preocupan por los videos, ni tampoco por entrar a sus sesiones, pues simplemente entregan lo que ellos creen correcto en determinado momento y muchas veces también, aunque se les especifique lo que se les pida, las indicaciones sean muy claras, no sé si no leen correctamente o si simplemente leen las primeras palabras y por ende automáticamente el cerebro les dice, ah, ok, entreguen esto. Entonces, y está equivocado, deben de leer todo el contexto, las instrucciones con las que se está pidiendo, que las indicaciones más que nada de la información. Entonces, sí les digo hasta la fecha. Eh, ya les dije cuántos eran en el claro y los que se conectan son
pocos, entregan algunos más tareas y actividades, pero los que se conectan sí son muy pocos. Les digo, ahorita en la sesión pasada estábamos 21 y después bajó 20, después a 19 y después quedamos 18. Y les di, y contándome, entonces, ¿cuántos son? 17 los que están conectados en total. No es ni la mitad de los que están en el claro. Entonces, sí es preocupante en lugar, yo creo que de ir avanzando y que se vayan preocupando por las cuestiones, pues van retrocediendo en ese aspecto. No generalizo porque muchos obviamente sí tienen la responsabilidad de la iniciativa, aunque estén trabajando, no es una justificación, muchos están trabajando y están escuchando. Obviamente cambia la cuestión de los trabajos, seamos honestos con esa situación, pero como os comentaba, en una actividad que les toma mejor 5, 6, 7 minutos, otros me la quieren entregar 5 días después, una semana, 15 días después. Entonces, y anteponen que pues obviamente no tienen tiempo por el trabajo, a lo mejor el trabajo no, pero pues saliendo sí. Yo siempre les reitero esa cuestión, quítenle tiempo a la tele, quítenle tiempo al Facebook, quítenle tiempo a las redes sociales, quítenle tiempo al TikTok y verán que tienen mucho más tiempo para realizar las cosas, chicos. Si nos tomamos 5 o 10 minutos para ver el Facebook y checar chismes y otras cuestiones, pues obviamente es calidad de tiempo, no cantidad de tiempo en determinado momento. Ok, entonces no hay dudas, no hay comentarios en cuestión de las actividades, chicos, de parte de nadie. Saben lo que tienen que entregar en esta actividad. Jenny, ¿tienes alguna duda, Jenny? No, profe, todo bien. Ok, Gracias. gracias. Y de hecho, ahorita los que están conectados son los que normalmente se conectan, los que no tienen ni una falta. Entonces, sí son muy pocos, chicos. No sé. Ahorita no les debe de afectar tanto el cambio de horario porque es la segunda sesión. Les debería de afectar, en teoría, la última sesión, porque obviamente en frontera, los más allá, los que están en frontera más que nada, porque obviamente para ustedes es más tarde. En ese caso, la tercera sesión, podré entender que sí les puede afectar en esa cuestión, porque pues terminaban o terminamos un tiempo antes, 12:40, ustedes terminarían una hora, posteriormente 40 minutos después. Ahí sí entendería, pero que ya se deslinden desde la primera, segunda y tercera sesión, pues ya es una cuestión. Ok, les voy a compartir pantalla, vamos a continuar viendo información respecto a estos temas. También hay que considerar la semana que entra para el examen, porque pues obviamente van a tener un tiempo eh, para presentar examen también, obviamente que no les afecte en esa cuestión, pero eh, lo he visto cuando es examen, ahí sí todos quieren contestar el examen y ahí no les importa en determinado momento si llegan de su trabajo y tengan que hacer el examen, como saben que es examen, ahí sí, y una actividad pues es exactamente lo mismo, o sea, son puntos que se van mermando en su calificación final. Ok, entonces comentábamos de las medidas, obviamente las cuestiones primero pues como dicen, hay que arreglar, hay que empezar de la casa hacia afuera para obviamente estar bien en todos los ámbitos, igual pasa por los países, hay que arreglar las economías internas para seguir progresando, obviamente a nivel internacional, algunas de las medidas dentro de del Congreso de Washington que se estableció, ya habíamos comentado algunas, eh, hablando internacionalmente, hablando internamente de los países, también obviamente la consideración e implicación de privatizar empresas del Estado que se ha venido normalmente dando, evolucionando. En nuestro país tenemos muchos ejemplos de esa situación. ¿Por qué? Porque se considera que una empresa privada es más eficiente y genera más rentabilidad. Eso es capitalismo puro. El socialismo, ellos controlaban los modos de producción, los métodos de producción, los recursos. En el capitalismo, pues obviamente la iniciativa privada es el que los controla. Entonces, en esta cuestión, en el consenso de Washington nos dice que es mejor privatizar. Hay algunos países o en algunas cuestiones sectoriales de la industria que pues, se niegan a esa situación. Por ejemplo, en México,
no se ha privatizado la cuestión del petróleo, sigue habiendo un monopolio en esa cuestión. Se transgrede o se quiere, pues obviamente, matizar esa cuestión. En cuestión, por ejemplo, ponemos un ejemplo, la cuestión de la gasolina. ¿Ustedes creen que la cuestión de la gasolina, del combustible, ya está privatizado? Desde su punto de vista, ya se privatizó en esa cuestión. Chicos, ¿creen que la gasolina ya está privatizada? ¿O creen que, sí, que exista a la fecha un monopolio como tal? ¿Nadie compra gasolina de ustedes? Sí, Sí, profe. Está a su punto de vista, a primera perspectiva, ¿creen que la gasolina ya está privatizada hoy actualmente? yo digo que sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué y Porque, no por qué? Sí, sí, porque porque está muy cara, ¿no? está muy ¿Cuál? cara. No, no, no. La privatización me refiero a que haya Ah, empresas, obviamente privadas, donde obviamente esté la inversión extranjera directa y que sea una empresa la que les venda en determinado momento la gasolina. Una empresa privada en sí, a cabo, o sea, o que comercialice la gasolina en determinado momento, que ellos produzcan, que ellos vendan, etcétera, etcétera, a mejor precio en determinado momento. ¿Ustedes creen que esté privatizada la gasolina hoy en día? Sí, profe, yo opino que sí, sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? porque he visto varias gasolineras que son pues de Ah, otros. porque Ok, Jenny, ¿qué más? ¿Qué más, Jenny? Ahorita creo que sí eres Jenny, ¿verdad, Jenny? Sí, soy yo. Ok, ¿por qué? Ahorita continuamos con tus compañeros. Porque has visto varias empresas. Ajá, varias empresas que pues ya no son Pemex y también pues el precio, ahorita yo también estoy aquí en Tampico y he visto que ya está llegando 19, casi 20 pesos el litro. Ok, Y pues aquí se supone que en México, habiendo un país con tanto petróleo y nos están vendiendo la gasolina cada vez más cara y ya pues, ya, de hecho aquí he visto ya bastantitas gasolinerías que ya no son de Pemex, ya tienen otras empresas, otro nombre. ok, correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Quién más iba a opinar? Yo he visto aquí en Nuevo Laredo que son ya casi gasolinerías Pemex, ya no hay, son otras. Ok, más que nada eso, ok, porque pues obviamente son otra denominación, ya le cambiaron el nombre. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más considera que sí se ha yo privatizado? también estoy opinando lo mismo, que ya, ya no es lo mismo como años anteriores. Ajá. Entonces ya para ti ya también se privatizó en ese aspecto. Ok, ahora sí vamos. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista? ¿Todos consideran que ya está privatizada en ese aspecto la gasolina, chicos? Sí, profe, yo también opino lo mismo porque aquí hay también, por ejemplo, la Petrocer, pues ya no es otro tipo de empresa, ya no viene siendo Pemex Ok, y entre otras. ok, correcto. Ya lo que más se ve aquí son empresas extranjeras. Empresas extranjeras, Sí. correcto. Ok, Y de hecho ya les están vendiendo la misma. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, porque Pemex, entre comillas, cerró, entonces ya lo que estamos haciendo aquí es sacar el petróleo, vendérselos a empresas extranjeras para que lo procesen ajá. y después esas mismas empresas lo venden al doble del precio de lo que nosotros lo vendimos y lo está dando más caro aquí. Como ya están manejándose por su mismo costeo que ellos quieran, pues Ok, ahora ya está más cara la gasolina. Y ok, eso hace que haya más competencia, pero pues extranjera, ya no mexicana. claro, claro, claro. De hecho, ese es el proceso, realmente, lo que nos comenta su compañero.
Esa es la cuestión. Ahorita vamos a ver si está privatizado o no. Ahorita vamos a ver el trasfondo de esa situación, pero ese es el proceso, por eso la gasolina no baja en México. Pero si ustedes checan, o sea, ustedes pónganse a pensar a exención de, bueno, en la frontera, pues se maneja otro precio, otro IVA, y es más barata, aunque fuera el mismo IVA, es más barata la gasolina en frontera porque pues obviamente en el otro lado, en Estados Unidos, es más barata, por eso es el precio que se maneja allá, es más cara en el interior. Obviamente, pero ¿por qué no baja más la gasolina en determinado momento? ¿Por qué? Porque de hecho eso ha pasado siempre, no es de ahorita, tenemos años haciendo esa situación, no es de ahorita. Vendemos el petróleo, no somos capaces en este caso, de procesarlo para generar gasolina. Vendemos el petróleo, exportamos petróleo e importamos gasolina procesada, especialmente directamente de Estados Unidos, y es cierto, a veces hasta el doble de costo o el triple, y por eso en determinado momento se tiene que vender así. Pero ojo con una situación. ¿Qué pasa si la misma persona, o sea, les podrán cambiar el nombre a las gasolineras? Ojo con eso, se las pintaron de otros colores, ya les pusieron el nombre, a unas ya no son verdes con blanco, a lo mejor unas son azules, otras son rojas, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que esté privatizada. Una cuestión, nos cambiaron el vendedor final directamente, obviamente, al consumidor. Nos cambiaron la cuestión de la franquicia. Ya no es Pemex, ya no vemos en esa cuestión que se denomine Pemex. Pero la misma empresa que le surte a ellos es la misma que compra. Y no va a cambiar esa situación. No ha cambiado, chicos, ojo con esa situación. Por un ejemplo, a ver, denme un ejemplo de alguna franquicia que hayan visto ustedes, que ya no sea Pemex. ¿Algún nombre? El Oxogas, Oxogas, ok, correcto. Golf y Gol. no me acuerdo el otro, Petro pero son 7, como tres. ok, correcto. Bueno, a esas empresas les vende la misma compañía. ¿Ustedes saben quién les vende a esas empresas? Supongo que Pemex. Es correcto. Pemex es la misma compañía que les vende. O sea, Pemex sigue controlando el monopolio de la gasolina. Si se hubiera privatizado, ellas pudieran comprar al mejor postor en determinado momento. Que diga Oxogas, yo no te voy a comprar, o yo no te compro a ti, Pemex. Yo le compro a X empresa de Estados Unidos porque me la da más barata, más barato que tú. O, ¿sabes qué? Se estaban surtiendo con tal empresa en Estados Unidos. No, o sea, yo me voy con quien mejor, me dé mejor precio y mejores condiciones del mercado. Esa es la libre competencia. Eso es privatizar en determinados momentos, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay la misma empresa, simplemente nos cambiaron los colores. Pemex es el mismo que le surte. Pemex, o sea, tiene su proveedor o sus proveedores en determinado momento, y Pemex le sigue vendiendo a los franquiciatarios al mismo precio que les convenga. Simplemente, obviamente, nos cambiaron los colores de las franquicias en determinado momento. Ya no es desde un principio, obviamente sabemos, Pemex nomás prestaba los colores, pero en sí no eran en determinado momento no eran gasolinerías de Pemex, tenían una persona, un franquiciatario, era el nombre de la franquicia, había una persona de cargo de la franquicia que en determinado momento rinde cuentas en esa cuestión, invertía su dinero, etcétera, etcétera. Hoy en día nada más simplemente nos cambiaron de colores, pero Pemex sigue ejerciendo el monopolio de esas cuestiones. Entonces, todavía a cuestión del consenso de Washington, simplemente nos doran la píldora en ese rubro, ¿no? En esa cuestión del petróleo, en ese sector. Eh, no se está privatizando como tal. Eh, Como en este caso la telefonía o las comunicaciones sí se han privatizado.
nosotros podemos ir con la compañía que mejor nos convenga. Ahí en gasolina no. Simplemente compramos y chequen, los precios siguen exactamente igual. No uno nos da mucho más barato y otro más caro, no. O sea, son en promedio es el mismo precio. Le digo, a sus excepciones en frontera, pues obviamente el precio cambia que en el interior. Pero vengan a frontera, vengan a interior y obviamente es un consenso en el precio. No va a bajar porque el proveedor de ellos sigue siendo el mismo que controla el mercado. Igual exactamente con la luz, pasa con la luz esa cuestión. El gobierno es el dueño, en este caso CFE es una empresa del gobierno, no tenemos, no pasa como en Estados Unidos que en determinado momento hay paquetes de telefonía, de internet, de cable, de luz, de agua, de gas, y es una empresa y decimos en determinado momento, yo no quiero estar con esa empresa, me cambio a otra empresa, empresas privadas que ellos mismos tienen o producen electricidad, producen gas, obviamente transforman esa cuestión, meten sus tuberías privadas. Aquí en esta cuestión no. México sigue gobernando el monopolio, controlando el monopolio de la luz y controlando el monopolio también de la energía eléctrica y la cuestión del agua. Obviamente el agua se deslindó el gobierno federal, es municipal, se le dio esa opción a los municipios, obviamente que administraran esa cuestión del agua potable y alcantarillado. Entonces, pero es el gobierno en sí. No hay, les digo, no hay, el ejemplo más claro pues son las telefonías, obviamente la cuestión de las comunicaciones, ahí estamos libres, no hay una empresa que controle el mercado, el gobierno no involucra en esa cuestión. Entonces simplemente es como, les decía, dorarnos la píldora de decir, sí, sí estamos cumpliendo en determinado momento con cuestiones internacionales en que las empresas se vayan privatizando, pero en esa cuestión luz, agua y gasolina no se cumple en esa cuestión. Dentro de otras implicaciones o medidas dentro del Consenso de Washington, también de los que te pone, pues, la disminución del gasto público. Nos dice que donde algunos dineros como los subsidios deberían orientarse a fortalecer otros aspectos como educación, salud y en su defecto la infraestructura. Obviamente tenemos, en este caso directamente en la cuestión de su carrera, su profesión, pues obviamente hay en las fronteras varia entrada de esa denominación en la cuestión de impuestos, en la cuestión de los aranceles y obviamente pues no me dejarán mentir en las condiciones a lo mejor de infraestructura que falta. Eh, yo siempre lo he reiterado, pues el Laredo sí es la principal entrada y salida, la principal obviamente frontera latinoamericana. ¿Por qué viven esas condiciones? ¿Por qué carecen de infraestructura? Igual, muchas ciudades de la frontera, Matamoros, Reynosa, y obviamente que están muy descuidados. Eso es cuestión del gobierno federal. Entonces hay que hacer, y ustedes lo comentaron hace un rato, en la cuestión del gasto público hay que saberlo invertir. Si es gasto público federal, pues obviamente también exigirle al gobierno, porque en determinado momento toda la cuestión de aranceles, eh, pago por derechos, importaciones, exportaciones y muchas otras cuestiones en contribución, pues obviamente se van para el gobierno federal. Es muy recíproco la entrada al gobierno federal de esa cuestión. Y entonces así debe de ser recíproco, obviamente para que se invierta en infraestructura, que se invierta en educación, que se invierta en salud y no dejar muchas veces en condiciones precarias a los municipios que obviamente les sean redituables al momento de recaudar contribuciones. Entonces, a eso se especifica este punto a grandes rasgos. Habíamos comentado también en la cuestión del Banco Mundial y algunas de las intervenciones de esta organización y más que nada hace énfasis en la cuestión de la educación enfocando directamente a México. ¿Qué recomienda o cuáles son las propuestas? Nos dice que debe presentarse obviamente una reforma a la cuestión de la ley después de un periodo de revisión y consultas adicionales con los grupos interesados. Dice, la reforma debe centrarse en aumentar la capacidad del sistema de educación superior para dar cabida a más estudiantes, así como de mejorar la calidad de los resultados estudiantiles
en relación con el aprendizaje, la tasa de graduación y perspectivas laborales. Y se debe revisarse la composición de los órganos de gobierno institucionales para asegurar una adecuada representación del interés público y no solo de los grupos institucionales. El sector privado y el empresarial deben estar representados en la medida de lo posible. ¿A qué nos da como objeto esta cuestión que nos está recomendando en esta cuestión del Banco Mundial para invertir en determinado momento algún tipo de financiamiento en ese rubro? Todos los países, pues obviamente, buscan invertir en salud, en educación, obviamente en su población, y aquí hace énfasis en esta cuestión el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque ve necesidades en cuestión de educación. Ya se propuso con Peña Nieto pues una reforma en educación, eh, pero honestamente yo se los digo así, sinceramente, sin sin generalizar. Hay muchos que se preocupan por aprender, tienen la iniciativa, pero hoy en día, desde mi punto de vista, ojo con esa cuestión, vamos para atrás en cuestión de educación. Por eso un órgano internacional hace énfasis en esa cuestión. Anteriormente se le exigía más, se le demandaba más al alumno. Hoy se le ha dejado a su libre criterio muchas veces, y muchas veces simplemente ven como, hay otros que nada más simplemente ven la cuestión de sacar un papel por obtener un puesto más en su profesión, en su trabajo, y lo reconocen abiertamente, no por el simplemente, nadie quita que en determinado momento un título universitario no nos compra un trabajo, en determinado momento nos abre una puerta, tenemos una ventaja competitiva, eso sí, representa una ventaja competitiva. Una vez que nosotros tocamos una puerta para, en este caso, un perfil o una empresa que esté demandando personal, y nos abre una puerta a comparación de las personas que no tienen una preparación muchas veces. Entonces, tocamos, nos abren, nos permiten la entrada. Obviamente va a depender la capacidad de cada uno de los individuos como tal. Pero, por ejemplo, en México es uno de los países que las profesiones sí están, en este caso, mal valuadas a comparación de otros países. Obviamente también no se puede hacer la comparación, que muchas veces la cuestión de un oficio muchas veces sea mejor pagado que una profesión. Entonces hay esa discrepancia en determinados momentos. Entonces esas cuestiones las ve un órgano internacional, en que obviamente hay muchos, obviamente sí se estudia la primaria, se estudia la secundaria, pero va mermando esa cuestión de estudio de parte de la ciudadanía, va mermando, cada vez va mermando más, cada vez estudian más, aunque se esté estipulando que la prepa anteriormente era la primaria o la prepa, de hoy antes la secundaria, que sea obligatorio para un trabajo, y va mermando esa cuestión. Entre más se les va poniendo un poquito se puede decir los requisitos o la vara más alta, pues va mermando en esa cuestión. O simplemente se estudia la prepa, los que no la tienen en determinado momento, pues para cumplir simplemente ese requisito y encontrar trabajo, no para seguirse preparando. Ojo, sin generalizar, hay muchos que sí lo hacen en esa cuestión, y otros muchas veces, les digo, nada más simplemente entran y se inscriben, pues no para aprender, no para seguirse preparando, no para progresar, sino para cumplir un requisito en su vida laboral, honestamente. Entonces, se ha visto esa situación. No muchos de los que empiezan se gradúan por X o Y situaciones. Entonces van mermando esa tasa de graduación también. Obviamente deben de estar contempladas las perspectivas laborales. Los que ya tenemos experiencia en esa cuestión somos los que ratificamos, y los que una vez que terminen su etapa universitaria, y si todavía no se ven involucrados, o algunos que ya se están involucrando en la cuestión de profesión, en cuestión de su rubro, pues los que ya tenemos experiencia, por eso siempre les reiteramos, apenas empieza lo bueno una vez que ustedes terminan, chicos, apenas empieza lo bueno. Esto era una preparación nada más.
Yo siempre les digo aquí, en su estudio se pueden equivocar, no pasa absolutamente nada. Nada pasa absolutamente si ustedes se equivocan, si preguntan, si entregan, si hacen una opinión errónea. Aquí están para equivocarse, están para aprender. No les cuesta, no tienen ninguna consecuencia. En ese caso, si ustedes opinan algo y se equivocan, obviamente están aprendiendo. Afuera, en su trabajo, en la vida, alguna equivocación o les cuesta dinero o les cuesta su trabajo. Así es de fácil. Hay consecuencias en el momento, en una cuestión, si se llegan a equivocar en algo que les estén diciendo, ¿saben qué? Van a tener jefes o tienen jefes, yo quiero las cuestiones, así estas son las indicaciones y bajo esas indicaciones me las tienes que desarrollar tu trabajo. Hay jefes que son, hay diferentes tipos de jefes, paternalistas, burócratas, autócratas, pero hay jefes que les van a decir, yo quiero que realices el trabajo tal y como yo te lo estoy dando, yo tengo más nivel jerárquico que tú, entonces ustedes tienen que acatar esa cuestión. Y lo veo yo porque en determinado momento, eh, como docentes, les damos ciertas indicaciones y créanme que muchos ni por enterado ni la respetan y es una evaluación y es una formación de lo poco que se van a enfrentar allá afuera o de lo que se están enfrentando muchos allá afuera, porque muchos trabajan, obviamente ya tienen sus puestos y es de lo poco que se van a enfrentar o que se están enfrentando, créanme en esa situación. Entonces es lo que se ve en otros, lamentablemente, y para México, en otros países, muchas veces eh, se considera por la capacidad, en este caso de los estudiantes, el promedio es considerado porque es una formación. Entonces, dicen ustedes a lo mejor un 10, un 100, un 4, un 5 no me da alguna perspectiva. Sí nos da. Los que tomamos en cuenta esa cuestión sí nos da porque obviamente que representa un 8, un 7, un 6 o algo, es la responsabilidad, la iniciativa que pone cada quien en sus cosas, en su cuestión. Por eso es una formación. Entonces, en Estados Unidos se vale mucho de esa situación, sí se vale, sí se les da cierta prioridad a los mejores promedios también, obviamente a cómo es su etapa académica y muchos salen con trabajo ya, muchas empresas van reclutando, obviamente, egresados. Aquí en México hay que tocar piedra, hay que picar piedra, hay que tocar puertas para poder lograr y hay que empezar, obviamente, pues desde abajo. Muchas veces, pues, ¿qué es lo que dicen? No, pues a mí no me importa qué reditabilidad en determinado momento. Hay empresas que dicen, no me importa qué promedio tengas o cómo te hayas desempeñado en tu formación académica, universitaria. A mí lo que me importa es que me des, obviamente, por resultados inmediatos ya. Pero si las mismas empresas muchas veces dicen experiencia, pues ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me des la oportunidad? Esa es la reciprocidad aquí en el ámbito empresarial mexicano. Les digo, lamentablemente. Entonces, los organismos, pues obviamente internacionales están conscientes y promueven que haya una reforma legislativa en esa cuestión de la educación. Obviamente, para traer más innovación, para que se les siga contemplando y obviamente la educación es una perspectiva donde nos puede en determinado momento pues dar un par de aguas a seguir evolucionando y desarrollándonos económicamente hablando en ese sentido. No sé si tengan algún comentario, chicos, o algo que quieran aportar en cuanto a relación de este tema. ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿O ustedes en determinado momento qué opinan al respecto? ¿Qué opinan realmente? ¿Qué opinan de esa situación? Estaremos, o sea, realmente sí. eh, yo así honestamente, así se los digo, anteriormente había más, de parte de los jóvenes, más iniciativa, había más líderes realmente y desde mi punto de vista también muchos dirán, es que no toda la culpa es del gobierno, el gobierno tiene mucha parte de culpa en esa cuestión. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno, uno de las cuestiones más importantes hoy en día son los medios de comunicación.
Entonces, es la forma que llegan a muchas partes, a muchos hogares, a muchas familias y obviamente es la transgresión de información. El gobierno, honestamente, controla las empresas de comunicación. Esa es la realidad y se han destapado muchas cuestiones. El gobierno pagaba, las empresas, tanto TV Azteca como Televisa, recibían dinero por, obviamente, no decir cuestiones que no le convenían en su momento al gobierno como tal. Esa es la cuestión, esa es la realidad que vivimos en México, de que obviamente pues se saca a la luz nada más lo que al gobierno en determinado momento le convenga, lo que le perjudica, no lo van a decir las televisoras, que unas que digan que sí se defienden o no, se ha demostrado que han recibido cheques y pues de dónde van a sacar el dinero, de los mismos impuestos de los ciudadanos. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, pues, obviamente el gobierno transgrede ese tipo de información, dirán X o Y, pero se manipulan las programaciones para que en determinado momento pues no crear esa iniciativa mentalmente. Muchas veces que lo que comemos, lo que vemos, somos lo que representamos y lo que somos, pues esa es la verdad. No estoy en contra ni nada de muchas situaciones ni programas y respeto el punto de vista de cada quien, pero pues se ha visto, chequen la programación de otros países y aquí que nos pasan telenovelas, La Rosa de Guadalupe, puros dramas, puras tragedias, noticias amarillistas y muchas otras cosas, cuando obviamente lo que demanda, lo que se debería demandar es preparación, obviamente. Preparación, inculcar, seguir, que obviamente la ciudadanía eh, tenga esa cuestión de crecimiento. No hay programas de en determinado momento de innovaciones tecnológicas, de desarrollo, programas de educación. No existe, no hay aquí en México, honestamente, créanme. Por lo menos públicamente no hay. Hay que pagar. Si alguien quiere ver algún tipo de otro canal eh, con alguna particularidad, pues tiene que pagar obviamente un servicio privado. El gobierno no lo va a proporcionar. Entonces, todas estas cuestiones lo ven los órganos internacionales porque es una forma, son las bases para seguir redituando como una economía como tal. Otras de las recomendaciones en cuanto a educación, pues es la preparación para la universidad. Obviamente que la mayoría de los chicos que empiecen la universidad, pues obviamente terminen esa cuestión. Obviamente no que se queden en secundaria ni en prepa, que terminen su nivel obviamente superior y que sigan mejorando sus conocimientos base. Entonces es como, hablando financieramente, nos vamos a seguir desarrollando como una economía y nos vamos a establecer como una economía importante a nivel internacional. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Nos vemos en unos minutos más. Estén pendientes de su Classroom, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos.